Buenos días, hermanos, ¿qué tal están? Espero estén todos bien. Aquellos que nos están viendo, aquellos que apenas están sintonizándonos, viéndonos, damos gracias a Dios por un día más de vida que nos da, y otra vez es un privilegio, un gozo para mí poder compartir un poquito de la palabra del Señor, compartir un poco de meditación en la palabra, y en esta hora quisiera empezar con una oración, y después empezar con el devocional de hoy. Entonces, si están en casa o si están manejando o donde quiera que estén, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé el entendimiento para este día. Vamos a orar. Padre mío que estás en el cielo, Señor, gracias por tenernos, por darnos, Padre, darnos de tu gracia, por poder estar hoy ante tu presencia, Señor, pidiéndote gracia, pidiéndote de tu sabiduría, Señor, que podamos entender la palabra de hoy, Señor, que podamos meditar en nuestro corazón, Señor, que podamos estar en constante meditación, Señor, para atesorar lo que tu palabra dice, Señor. Gracias porque eres fiel en gran manera, Señor, y gracias porque tú nos guardas, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Señor, y también te pido en esta hora que nos guardes de todo mal, Señor. Nos bendiga, Señor, y también pues una vez más me humillo, Señor, para poder compartir con mis hermanos un poco de lo que puedo aprender de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues el día de hoy me quiero centrar un poquito en un capítulo que para mí creo que es especial. Me llama mucho la atención el día que yo lo estuve leyendo, una porción de la palabra que yo lo estaba leyendo, y me llamó mucho la atención muchas de las cosas que pude notar aquí, y retos. Principalmente es un reto en lo personal como cristiano, como creyente, como seguidor de la palabra, y como parte también como siervo también hacia mis hermanos, y bueno, sin más sin más vueltas, quisiera, si están en sus casas o si no, nada más escuchen, que busquen en la palabra el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, ¿sí? Si usted está en su casa, búsquelo, y que pueda también leer conmigo y podamos estar juntos. Dice así la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok,
Quiero compartir con ustedes rápidamente unos puntos que me parecieron muy interesantes, me parecieron realmente muy importantes y que puedo... Sé que el estudio de este pasaje puede ser muchísimo más profundo, pero quiero compartirles lo que yo aprendí y estos puntos quisiera compartirlos con ustedes. Y comenzando con el mandato que tiene Felipe. ¿Sí? Es interesante cómo un ángel del Señor, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habla con Felipe. Está en contacto todavía con sus discípulos y le dice el ángel del Señor, Felipe, quiero que vayas al desierto. ¿Sí? Yo me puedo imaginar tal vez a Felipe diciendo, ok, estoy en esta misión de ir y compartir el Evangelio, y de repente llega un ángel del Señor y le dice, Felipe, quiero que vayas al desierto. ¿Sí? Tal vez algunos de nosotros puede ser un poco, yo lo encontraba un poco confuso, un poco, no confuso, tal vez un poco deciso, decir, híjole, voy al desierto, ¿a qué voy al desierto? ¿No? ¿Qué me voy a encontrar en el desierto? Y bueno, gracias a Dios porque nos da los detalles específicos de lo que va a hacer y cómo el Señor obra a través de la vida de Felipe. Entonces, Felipe lo mandan y le dice en el versículo 27, entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Recuerdo, recuerdo cómo sucedió una historia similar cuando el Señor estaba aquí en la tierra, cuando específicamente el Señor Jesús fue a un pozo a hablar con la mujer samaritana, que le dijo, solamente vengo por ti. ¿Sí? Para aquellos también que si quieren tener un poquito de contexto, un poquito de visualización, como a mí, como imágenes me gustan mucho verlo. Hay una serie, si ustedes hermanos lo ubican o si no, si tienen ahí un tiempito para poder ustedes pasar con su familia o incluso ustedes mismos. Hay una serie que se llama The Chosen, esto es un comercial, pero quiero decirles que es una bendición es una bendición muy grande ver cómo esta serie lo pone tan real, pero tan real que me imagino, es inevitable imaginarme estas escenas de la serie donde el Señor Jesús va y habla con la mujer samaritana. Así me puedo imaginar a Felipe yendo al desierto a hablar con este etíope. ¿Sí? Otra de las cosas que me daba mucha la atención es que el etíope iba a adorar. Y puse entre paréntesis adorar por ahí unas más adelante lo que nos dice la palabra, ¿no? Nos dice en el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, Felipe llegó con el etíope y Felipe se encontró con el etíope leyendo Isaías. Y previamente en la escritura nos dice que él estaba yendo a Jerusalén y regresó con sus tesoros y estaba con sus tesoros para ir a Jerusalén a adorar, ¿sí? A adorar, yo decía adorar por lo que sigue. En el versículo 32 nos da una especificación, ¿sí? Nos dice algo específico en lo que el etíope estaba leyendo. Y seguramente no lo estaba entendiendo porque estaba diciendo, como oveja fue llevada al matadero y como cordero mudo delante. Y el etíope tal vez decía, bueno, está bien, estoy leyendo la escritura, estoy cumpliendo con la escritura, estoy tratando de verlo, pero al final de cuentas pues se pregunta él mismo, dice, ¿cómo podré entender esto si alguien no me ha enseñado? Entonces, algo muy importante que en el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, seguramente Felipe entendió su llamado. Felipe en ese momento dijo, para esto el ángel de Dios vino a decirme, para que yo pudiera compartirle a esta persona, a este etíope, las buenas de salvación de Jesucristo.
lo que hizo el Señor en mi vida y lo que ha hecho y lo que hace el Señor y lo que seguirá haciendo. Entonces, en los versículos restantes, el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, ¿sí? Comenzando, le anunció el Evangelio. Desde entonces le estaba diciendo: ok, te voy a enseñar, te voy a explicar lo que Dios hace. Te voy a explicar los milagros del Señor. Y seguramente, digo, no lo especifica, pero hice alusión, relación a esta serie, porque fue inevitable imaginarme todo lo que el Señor hizo en su ministerio, todo lo que trabajó, todo el ejemplo que dio a sus discípulos y todos los milagros que hizo, y que dio a entender su principal propósito aquí en la tierra, que es para salvar a los perdidos, para salvar a los pecadores, para salvar a aquellos que les necesitan. Felipe entendió eso y dijo: Etíope, te voy a contar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, me puedo también imaginar, ¿no?, que todo lo que le contó Felipe, todo lo que él estaba experimentando, todo lo que él estaba viviendo, ¿sí?, lo vio tan real, que el eunuco, ¿sí?, mandó a parar el carro y descendieron ambos el agua, ¿sí? O sea, me puedo imaginar aquí al etíope decir: tanto tiempo estuve viviendo estas partes de mi adoración que ni siquiera entendía qué era esto, y ahora, Felipe, tú vienes y me lo dices y tiene todo el sentido del mundo para mí. Todo este mensaje precioso que me acabas de decir, lo creo. Porque seguramente también me hice la otra pregunta: pudo haber actuado como los fariseos, los religiosos en ese entonces, es decir: no, claro que no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es esto, o sea, pudo haber seguido por el otro camino, ¿no? Pero me dio mucho a entender que el hecho de que el etíope hubiera dicho: sí, Felipe, por favor, aquí hay un charco de agua, por favor, quiero obedecer a este Jesús, a esto que el profeta está anunciando, que se ha cumplido, y que creo que Jesucristo es mi Salvador, y que creo que vino a morir por mis pecados, y que el día de que el Señor venga me va a reconocer a mí. ¿Sí? Seguramente Felipe estaba pensando en decir: doy gracias. O sea, Felipe debe haber pensado, ¿no?, decir: Señor, gracias por permitirme estar aquí y poder compartir de las buenas. Porque en el versículo 39 dice, el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaron. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. El eunuco gozoso, experimentando esta transformación, diciendo: sí, el Señor me limpió, el Señor me libró de mis males, de mis pecados, y como lo dije antes, tal vez de una vida religiosa, no lo sé, esto pudo haber pasado, pero lo importante y lo que quiero destacar de esto son dos cositas, dos cosas. El encargo que tiene Felipe como cristiano, ¿sí? El encargo que tiene Felipe como cristiano, que es de ir y predicar el Evangelio de Dios. En el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? No tengo un mapa ahorita, pero todas las ciudades que ha de haber pasado por ahí es de: Jesucristo es el Señor que salva a pecadores y que va a volver. Y que para mí lo siento como un reto, porque en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
y el eunuco no le vio más. Felipe solamente estuvo ahí por un momento, por un pequeño tiempo de su vida, y que no le volvió a ver jamás. ¿Sí? Escuché de un hermano que decía que nuestra vida es como un vapor. Es así. Y si uno como cristiano no aprovecha el ir y poder predicar a las naciones a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Felipe entendía este llamado de decir, sí, yo voy a predicar el Evangelio, y la predicación me lleva con el etíope y decirle, Jesucristo salva y te puede perdonar. ¿Sí? Y la reacción del etíope fue de, claro, bautízame y quiero irme gozoso porque sé que voy cambiado. ¿Sí? La otra cosa es para aquellos, la parte de Felipe es para nosotros, hermanos, que como cristianos debemos seguir predicando el Evangelio. Y si tú, amigo, me estás escuchando y te identificas con el etíope, que puede ser que estás dudando o que estás tal vez llevando una vida religiosa, de que conozco de la Biblia, sé quién es Dios, sé quién es Jesús, pero realmente no has tenido una transformación de decir, sí, quiero que el Señor gobierne mi vida, te invito a que te acerques a la palabra del Señor, a que leas la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ha salvado miles y miles de vidas del destino de la muerte. Entonces, solamente quiero meditar en eso, quiero que se queden con esto, hermanos y amigos que nos están viendo o escuchando, o donde quiera que estén, que Dios salva, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos da las fortalezas, Dios nos da todo lo que necesitamos para ir y compartir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos miedos, que no tengamos estas barreras que tal vez de que, ay, no sé hablar y que, etcétera, etcétera. Que podamos ser obedientes así como Felipe, que Felipe lo dijo y obedeció. Hermanos, espero que podamos entenderlo, podamos atesorarlo y que podamos también de esta forma compartir el reto que encontré en esta hora es compartirlo. Compartir lo que el Señor ha hecho de nuestras maravillas de este mundo tan necesitado. Y que podamos ser constantes, fieles, que podamos compartir y llevar el Evangelio a aquellos que no han escuchado, así como Felipe lo llevó al etíope. Entonces, hermanos, quisiera terminar con una oración, y poder también que el Señor nos siga hablando más y más en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que tú nos das, Señor. Una vez más te quiero agradecer por las bendiciones derramadas en esta hora. Y Padre, gracias porque nos has querido, Señor, salvar, Señor. Así como quisiste que el etíope, Padre, fuera salvo. Padre, gracias porque has usado a hermanos cercanos, a pastores, a líderes, quien han llevado, Señor, tu evangelio a todos los lugares de la tierra, Señor. Y que por eso podemos nosotros hoy testificar que Jesucristo es nuestro Señor. Gracias, Padre, por aquellos que están escuchando, Señor. Bendícelos en sus días, Señor. Guárdales, cuídales, Señor. Y para aquellos que no, que tal vez están cuestionando, Señor, dales luz. Dales tu palabra, Señor. Dales a tu Hijo, Padre. Y que también si nosotros somos el medio, Padre, que podamos serlo de una manera imperfecta, poder llevar tu evangelio perfecto, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia que tienes en nosotros y en nuestras vidas. Te pido que sigas guardándonos, Señor, en el resto de nuestros días y el resto del día también, Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oro. Amén.